y para eso, para Lula da Silva al menos y otros mandatarios, es fundamental tener a Nicolás Maduro sentado, entre otras cosas, para poder avanzar, dicen algunos, a que se pueda obtener una negociación que permita, como dijo Lula ayer, que en Venezuela haya elecciones libres y de esa manera recuperar la democracia y recuperar la economía que tanto ha impactado a Venezuela, pero también al resto de América del Sur con la migración. Vamos a hablar de esta cumbre con Carlos Turdera, periodista y analista internacional desde Brasil. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Lucia. Buenos días, audiencia. Un gusto, como siempre, estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Analizando esta cumbre, primero, ¿de qué manera se recibe la decisión de Lula de encabezar? Y lo digo también porque no es cualquier país, no es cualquier mandatario, es un mandatario que el último tiempo ha estado reunido con los líderes más importantes del mundo y desde su viaje y sus encuentros con los gobernantes del G6, con China, con, en fin, distintos liderazgos que son los que dominan de alguna manera la conversación en el mundo, regresa a Sudamérica y dice, nos tenemos que unir. ¿Qué te parece a ti esa visión? ¿Cómo ha sido interpretada también allá en Brasil? Perfecto, Lucia. Ese es el contexto más adecuado para entender qué significa esta reunión de 11 líderes sudamericanos aquí en Brasil a partir de hoy, con la presencia notable e indiscutible del dictador Nicolás Maduro como figura central de lo que ha sido la cobertura en el día de ayer de la recepción, una recepción que no se esperaba realmente que fuera con esas características que le ha dado Lula, de casi pompa a la recepción de un dictador tan cuestionado, inclusive con estas informaciones que das de Estados Unidos. Lo que ha repercutido aquí, digo que este es un contexto muy apropiado porque justamente lo que se ve en este inicio de gobierno Lula 3, como es llamado, el tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, es un intento de recolocar a Brasil en la escena internacional con el recuerdo de lo que fue Brasil en su último mandato. Recordemos que había sido un papel protagónico, con realmente un juego de primer nivel en esos ámbitos de decisión internacional, como decías, donde deciden los grandes. Ahora, 10 años después, la situación es muy diferente en el marco de una guerra también, en el marco de una pospandemia, en el marco de una carrera inflacionaria que ha hecho mella en varios intentos de gobierno por desarrollar la economía principalmente de los países de aquí de América del Sur, y vemos los intentos de Lula después de un papel no muy lucido, digamos, en el intento de intermediar o de tener un papel protagónico en la intermediación de la guerra Ucrania-Rusia. Entonces, como muy bien colocabas, vuelve a América del Sur, vuelve a la tierra, digamos, de sus inicios y convoca a sus vecinos, a estos 11 líderes de lo que había sido la UNASUR, aquella organización que, si bien no es un relanzamiento ahora, la diplomacia brasilera se ha encargado muy especialmente de destacar que no es un relanzamiento de la UNASUR, no es una cumbre, no es un espacio decisorio, más sí es un lugar de reencuentro para ver cuáles son las coincidencias en una agenda que incluye temas de salud, infraestructura, energía, ambiente y crimen organizado, que son los temas macro que están determinando la agenda de esta reunión que se da hoy, a partir de hoy, aquí en Brasil. Estamos viendo, Carlos, las imágenes de la llegada del presidente Gabriel Boric. Si bien estoy... Tú sabes que a esta edad la visión no necesariamente me permite tener claridad, pero sí me confirman desde el suite que es la llegada del presidente Gabriel Boric a Brasil. Sabemos también que efectivamente ya han llegado otros mandatarios, pero algunos no están tan conformes con, por ejemplo, los documentos que ya ha repartido la Cancillería brasileña entre los mandatarios y los equipos, las delegaciones de los otros países. Por ejemplo, Uruguay, sabemos que precisamente la mención que aparece en UNASUR
de UNASUR en el documento entregado por Brasil. Para Uruguay ha sido descartado. Él señala que el presidente Lacalle Pou ha señalado otras veces que cuando hay presidentes de izquierda en Latinoamérica, entonces se relanza UNASUR, que cuando hay presidentes de derecha se relanza PROSUR. Bueno, y que ninguna de las dos cosas sirve, efectivamente. Que lo que hay que efectivamente encontrarse y ver qué puntos tienen en común, pero no hay todavía una claridad respecto de si se avanza o no como bloque, en la reconstitución de un bloque. ¿De qué manera las declaraciones de Lula ayer, por ejemplo, en el encuentro con Maduro, pueden ayudar o dificultar la posibilidad de avanzar en un acuerdo? Mira, en principio te diría cuál es la reacción que ha tenido, cuál es el impacto que ha tenido. No fue muy bien visto, no fue nada bien visto todo este despliegue que ha hecho Lula. Por lo tanto, esto habla más de dificultades de encontrar algún tipo de decisiones que puedan ser programáticas. Si bien se ha hecho énfasis en que es una aproximación de tipo pragmática y no ideológica, crea muchas dificultades, tanto naturalmente en la oposición. La oposición lo ha recibido como un escándalo realmente a este gesto, ¿no? Al gesto de recibir al dictador Maduro con todas los honores de un jefe de Estado, sin discutir, Lucia, sin colocar en tela de cuestión los temas que son centrales cuando se habla de Venezuela. Estamos hablando, casualmente son palabras que empiezan con D: diplomacia, dinero, deuda, dictadura, pero no se habla de democracia ni de derechos, que son también palabras que coincidentemente comienzan con D, pero que no se han colocado en cuestión. Entonces, esto realmente dificulta la aproximación por el hecho justamente que, con razón, tanto por el lado de Lacalle Pou como por el lado de Uruguay, se cuestiona la cuestión ideológica, como internamente, inclusive dentro de la propia alianza de gobierno, este exceso de celos. Hay una coincidencia en que Brasil debe restaurar relaciones diplomáticas con Venezuela. Inclusive los argumentos que más se han escuchado en estas últimas horas tienen que ver con la extensa área territorial que comparten de frontera, con lo cual son más de 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros de frontera, que implican una serie de cuestiones como narcotráfico, claro, migración, ambiente, que son parte de la pauta de la agenda actual. Ahora, esta aparente sincronización, esta pretendida redención de Maduro delante de los ojos públicos internacionales por parte de Lula, no ha sido para nada bien visto, y veremos cuáles son las repercusiones que puedan tener, considerando también la agenda económica. Uno de los temas centrales que tendrá lugar en la mesa es la deuda que tiene Venezuela con Brasil. No se sabe exactamente cuánto asciende esa deuda, pero se hacían unos balances preliminares de que esto podría llegar a unos 1.000 millones de reales. Perdón, 1.000 millones de dólares, son 6.000 millones de reales, lo cual habla naturalmente de, como se dice por aquí, cliente fallecido no paga. Entonces es deudor fallecido no paga. Entonces hay un gran interés en restablecer, claro, relaciones diplomáticas para darle curso al pago de esa deuda que Venezuela mantiene con el BNDES de Brasil. Entonces, perfecto, son varios elementos que intervienen aquí. Y en el concierto internacional, naturalmente, que las relaciones diplomáticas se establecen más allá de la característica de cada, claro, líder. Lo hemos dicho efectivamente a propósito de lo que pasa en la Unión Europea o en otros bloques, efectivamente, donde las calidades democráticas de cada uno de los países puede ser distinto, pero hay cosas en común, y la idea de mantener cierta paz tensa es parte efectivamente de lo que tiene que hacer la diplomacia. En el caso de Venezuela, la violación constante de los derechos humanos, la persecución política, la crisis económica y todo lo demás ha generado un impacto en Latinoamérica
impresionante. La diáspora, ayer conversábamos con un ex embajador chileno en Venezuela, se habla de 7 millones ya como cifra oficial, pero se estima que hay un número gris que no se conoce y que podrían llegar a ser 9 millones. Ha sido muy grave no solamente para Venezuela y esos venezolanos o venezolanas que han tenido que huir, sino que también para el resto de las comunidades de Latinoamérica. Entonces, poder avanzar en algo que efectivamente saque a Nicolás Maduro de ese gobierno y restablezca la democracia, al menos para avanzar, es un gran paso. Pero claro, como tú mencionabas, cierta adulación o lisonjería exagerada, después es un poco redundante decir actitud lisonjera exagerada, pero fue llamativa en realidad por parte del presidente Lula, ha causado ya una alerta y veremos entonces si efectivamente las conversaciones que se den en la cumbre llegan a buen puerto, poniendo sobre la mesa que esté Nicolás Maduro, pero exigiéndole también de vuelta algunas otras cosas que tienen que ver con las crisis que el resto de los países están pasando y la razón por la cual entonces se establece que asistirán a esta cumbre con la presencia de lo que tú llamas, ¿cierto?, el dictador Maduro, el dictador venezolano en Brasil. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar, por supuesto, que siguiendo lo que pasa en esta cumbre y veremos qué sucede entre hoy y mañana, que nos pueda dar como un mejor escenario de análisis más allá de lo que sucedió ayer también entre Lula y Maduro. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, muchas gracias y un gusto. Saludo a la audiencia. Un gusto, Carlos Turdera, periodista y analista internacional.